Bueno, la idea de hoy es recapitular un poco lo que les propusimos en el encuentro anterior, avanzar con lo que supone la implementación, qué cuestiones considerar y cuál es la propuesta de actividades que nos quedan en este taller. Lau, perdón, discúlpame que te interrumpa. Cuando empezaste, se empieza a escuchar el ruido de fondo. ¿Querés apagar tu cámara mientras es la presentación, que así el audio fluye mejor? ¿Cómo no? Espérate que la encuentre. Un minuto, ¿eh? A ver. ¿Qué hago acá? Detener video, perfecto. Bien, ¿ahora se escucha mejor o es lo mismo? Pareciera. Sí, Lau, dejó de hacer ruido, qué sé yo, dale. Avancemos y Bueno, cualquier cosa te avisamos. buenísimo, gracias. Bueno, decíamos entonces, la idea es recapitular lo que les propusimos la vez pasada, que tiene que ver con revisar los objetivos, contenidos, estrategias, los cambios en la regularidad y en la evaluación. Recuerden que la idea es que el hecho de virtualizar las materias, o por lo menos su inicio, no implica modificar los objetivos. La idea es que los objetivos de las materias que tienen que ver con la formación de los profesionales que ustedes tienen a cargo no se modifiquen. Si bien, obviamente, puede haber algún cambio respecto de los alcances de algún contenido, pero la idea es que no se modifiquen, ya que lo que tienen que aprender lo tienen que aprender en una modalidad o la otra. Entonces lo importante es reconocer si hay contenidos que no se pueden virtualizar y que son necesarios para alcanzar los objetivos de la materia, que se queden tranquilos que va a haber un espacio en la presencialidad para que esto suceda. Entonces, lo que les habíamos pedido que, en principio, a modo de ejercicio, propusieran un contenido que se pudiera virtualizar y alguno que no, en el caso de que esto sucediera, y cuáles serían las razones. Entonces, lo que tiene que empezar a quedar claro en el programa es que hay contenidos que se van a virtualizar y contenidos que sí o sí tienen que esperar a la presencialidad, que como dijimos la vez pasada y seguimos sosteniendo 2 semanas después, no sabemos en qué momento va a ser, porque bueno, ya saben, no tenemos todavía novedades respecto del momento en que termine la cuarentena, y no solo termine la cuarentena, sino que puedan habilitarse los espacios que se necesitan para desarrollar esas actividades y abordar esos contenidos. Respecto de las estrategias, nos vamos a detener un poquito en un rato. La regularidad está vinculada con las estrategias y con la evaluación, así que ahora en breve lo retomamos y vamos a detenernos también en la evaluación hoy, un poco más adelante. Lo que no planteamos explícitamente ni les pedimos, pero sí es parte de lo que tienen que actualizar en el programa, es el equipo docente, que lo que les pedimos es que verifiquen si el que ustedes tienen en el programa que les compartimos en el Drive es el mismo que en el 2019 para este año. Después, como saben, desde Secretaría Académica revisamos los nombramientos de esos docentes, pero más incluyan a todos los que van a ser parte de la materia, más allá de que en la parte vinculada con la virtualidad no necesariamente tengan que participar todos. En muchos casos hay materias que tienen un equipo docente amplio porque en las prácticas necesitan trabajar en grupos más pequeños y entonces es importante contar con esos docentes. Pero tengan en cuenta para pensar en ese equipo, quiénes son los que van a trabajar en la presencialidad y quiénes son los que ahora, al inicio en la virtualidad, son los que van a estar colaborando con ustedes, que son los coordinadores de esas materias, ¿sí? La bibliografía. Es importante que revisen, todos los años se los pedimos, para que realmente lo que es bibliografía o recursos que ayuden al aprendizaje de los estudiantes esté actualizada. Traten de, así como hacen con los contenidos, de verificar si hay cosas que hay que sacar y cosas que hay que agregar, suceda lo mismo con la bibliografía. Si hay cosas que hoy por hoy ya no tiene sentido o les parece que son complementarios, que quede indicado también en el programa. En general la gente de biblioteca usa como herramienta lo que ustedes ponen en los programas, además de lo que los estudiantes les suelen solicitar. Entonces la idea es que
realmente, como dijimos en el encuentro pasado, el programa sea realmente permita comunicar lo que ustedes quieren que se trabaje en esa materia, y los recursos que van a usar son importantes también. Entonces, traten de revisar la bibliografía para que esté acorde a lo que van a necesitar en la cursada. Bien, pensemos un poco en la implementación. Hay cosas que no van en el programa, pero que hay que planificar. Y los invitamos a empezar a planificarlas desde ahora, o a revisar la planificación del año pasado, que tenía otra modalidad, a ver cómo va a ser este año. Entonces, ustedes en el programa, en lo que hace estrategias en general, ponen algo muy general en relación a qué tipo de actividades van a realizar, si van a ir al campo práctico, si van a ir a la comunidad, si van a trabajar en el laboratorio, si van a trabajar con resolución de problemas, con discusiones en pequeños grupos. Entonces, el momento de pensar en lo que no va en el programa es empezar a desarrollar más finamente cuáles son esas actividades, en qué orden se van a hacer, cuánto van a durar, con qué frecuencia. Entonces, no les pedimos que en el programa expliciten todo esto, pero sí que lo vayan previendo y organizando, sobre todo porque es más difícil de regular cuando es en esta modalidad, porque hay que ajustarlo y tenerlo previsto, por ejemplo, para publicar en el campus, y no se puede decir en la clase presencial. Entonces, tratar de anticiparlo. ¿Qué actividades van a hacer? Si van a proponer la resolución de problemas, análisis de casos, discusiones en el foro, lo que sea que sirva para aprender, y que ustedes puedan pensar si requieren o no de actividad sincrónica, ¿sí? Cuando les ponemos ahí cuánta actividad sincrónica, cuándo hacerla y para qué, tengan en cuenta que cuando hablamos de actividad sincrónica no estamos hablando, no es sinónimo de exposición, ¿sí? La idea es que ustedes puedan pensar cuándo necesitan una actividad sincrónica y para qué. ¿Qué puede ser? Para abrir un tema, ¿sí? Hacer una presentación, sí, expositiva, porque lo que tienen en la bibliografía no repone todo lo que ustedes quieren anticipar de lo que se va a trabajar en esa unidad, en esas semanas de trabajo, pero no necesariamente toda la actividad sincrónica que en general están desarrollando en las materias a través de Zoom, pero puede haber alguna otra plataforma, tiene que ser expositiva. Puede tener diferentes momentos, y eso va a depender de lo que ustedes quieran trabajar. De hecho, puede ser que haya diferentes momentos en esa actividad, que haya una parte expositiva, que haya una parte de trabajo en grupo. Lau, si nos escuchaste, perdimos. Bueno, vamos a esperar un minuto a ver. Ahí está entrando de nuevo Lau, evidentemente se cayó, ahí ya la dejamos entrar. Lauri. ¿Me escuchan Lau, ahora? ¿Me escuchan ahora? Perfecto, Lau, sí. Sí, entonces sí, les voy a pedir que me pasen ustedes. No sé si puedo desde acá, a ver, dejar de compartir. Sí. Eri, ¿compartís vos? Bien, estábamos planteando el tema de la actividad sincrónica, cuánta actividad sincrónica y para qué. Y no sé si llegaron a escuchar esto que les planteaba respecto de la producción de los estudiantes. ¿Llegaron a escuchar hasta ahí? Sí, Lau, se escuchó eso, estabas explicitando para qué podían ser las sesiones sincrónicas, incluyendo actividades de exposición, pero también de participación de los estudiantes. Quizás si querés retomar un poquito eso último. Sí.
no es necesario que a los estudiantes les propongamos siempre que la producción que están realizando sea una producción escrita a subir, por ejemplo, a ver, ahora sí. No necesariamente la producción de los alumnos, por ejemplo, en un análisis de caso, en un trabajo sobre la bibliografía, tenga que ser una producción escrita, sino que el espacio sincrónico puede ser un espacio para compartir esas producciones. Por otro lado, ¿con qué duración tienen que ser esas actividades? Ya sea sincrónicas o asincrónicas, traten ustedes, en el caso de la sincrónica, de verificar justamente qué necesitan en ese espacio. Si es compartir las producciones, si es presentar, si es sintetizar. Lo que sí les proponemos es que utilicen el horario que tienen asignado en el horario semanal de la materia y no pase de esa duración. Considerando además que gran parte de la actividad que van a hacer los estudiantes, además de la lectura de la bibliografía que en la materia le propongan, es ese trabajo que en otro momento hubieran hecho en el aula y ahora van a hacer individualmente o grupalmente en sus casas, ¿sí? Entonces, ¿con qué frecuencia? También va a depender de qué tipo de actividad ustedes les propongan. Tal vez puedan tener encuentros sincrónicos todas las semanas, en algunos casos para abrir una temática, una propuesta, y en otros casos para cerrarla, poner en común las producciones, ver cuáles son las ideas que quedaron y que hay que destacar, en fin. O sea, ustedes tienen que definir en función de aquello que quieran trabajar. ¿Qué acompañamiento docente requieren? Eri, si pasás a la siguiente diapositiva. El tipo de acompañamiento depende de la tarea, o sea, ¿para qué necesitan la intervención de ustedes? Para comunicar las actividades que les van a proponer, para organizar, para orientar sobre esta nueva manera de enseñar y aprender en la virtualidad. Tengamos en cuenta que este segundo cuatrimestre ya los encuentra a los estudiantes como más preparados para eso, entonces probablemente respecto de esta nueva manera tenga que ser en función de la materia de ustedes en concreto, pero ya vienen trabajando en actividades sincrónicas, en el foro, o sea que en el segundo cuatrimestre ganamos algunas cuestiones respecto de estos aprendizajes. ¿Para qué interviene el docente? Para abordar los contenidos, como decíamos antes, quizás para presentar aquello que no van a encontrar en la bibliografía y que es importante que ustedes prioricen, organicen, anticipen, ¿sí? Sistematizar los aportes de los estudiantes, por ahí trabajan en un foro, hay muchas ideas diferentes y ustedes pueden ordenar, reorientar. Mediar las comunicaciones, si es una actividad colaborativa. Realizar seguimiento formativo de la participación, ayudarlos a ir avanzando en la resolución de problemas, en el desarrollo de la actividad que ustedes les hayan propuesto, ¿sí? O para dar feedback sobre el desempeño. ¿Y cómo intervienen? Esto pueden intervenir sincrónicamente o a través, por ejemplo, del foro. O sea, la única forma de intervenir no es en las actividades sincrónicas, sino que también lo pueden hacer a través del foro en el campus virtual o en algún otro espacio. ¿Eri? Entonces, a todas las preguntas que siguen, que tienen que ver con qué rol debe asumir el docente en esos espacios, ¿sí? Si debe tener o no acceso a los mismos durante el proceso de trabajo, ahí va a ser sí a todo y depende, ¿sí? En algunos casos, tal como hacen ustedes, en este caso pensando en la presencialidad, por ejemplo, cuando hacen trabajos en grupo en clase, muchas veces ustedes no se acercan a los grupos porque quieren ver qué es lo que pueden producir solos sin la intervención docente. Pero a veces, por el tipo de tarea, ustedes necesitan acercarse a los grupos mientras están trabajando. Entonces, lo mismo pasa en esta modalidad. Ustedes pueden acercarse como observadores para ver cómo van, o intervenir activamente para decirles, miren que se fueron para otro lado, o
porque quieren darles feedback o ayudarlos a profundizar o incluir a alguna otra bibliografía, ¿sí? Si se ocupan de cuestiones vinculadas a la comprensión o para resolver cuestiones de organización. De vuelta, sí a las dos cosas, depende cómo estén trabajando. Tienen que tutorear el proceso. Actividades que ustedes consideren que se pueden resolver en una semana, probablemente no necesiten tutoría durante el proceso, pero sí en actividades de más largo plazo, donde hay que ir acompañando la producción que están haciendo. Y por otro lado, cómo intervienen depende de si es individualmente un estudiante, si es a todo el grupo o un subgrupo. Para algunas cosas será importante que ustedes les escriban directamente a los estudiantes, y en otros casos podrán hacerlo en el foro general cuando se trata de algo que requiere la orientación de todo el grupo, ¿no? Eri, si pasas. Entonces, en concreto, y esto es importante para la cantidad y las características de la tarea que les van a asignar a los estudiantes, una es que sea relevante en relación a los objetivos y a los contenidos de la materia, ¿sí? No se trata de llenar el tiempo con actividades, sino en función de aquellos que les ayude a ir avanzando en los contenidos y en la comprensión de lo que están aprendiendo. Posible para el estudiante, como decíamos antes, considerando cuál es el horario de cursada y la carga horaria de la materia. Pasó el primer cuatrimestre que tal vez inicialmente, como bueno, era la primera experiencia para la mayoría, en algunos casos les pidieron muchas actividades y excedía lo que uno esperaría de la materia en particular. Entonces, es importante ahí tratar de regular eso, y teniendo en cuenta que hay contenidos de algunas materias que no se van a virtualizar, entonces no es necesario que utilicen toda la carga horaria semanal si es que la materia va a tener, cuando vuelva a la presencialidad, actividades a desarrollar. Ustedes tenían probablemente estimada una cantidad de horas de actividades prácticas, que son las que van a tener que estimar seguramente para cuando vuelva a la presencialidad. Entonces, una definición posible es alivianar la carga semanal, y esto va a extender en el tiempo la cursada, o trabajar los contenidos con la carga total en la semana, y probablemente terminen antes las actividades presenciales, y eso lo podemos coordinar, como les planteamos la vez pasada. Todo esto es importante que ustedes lo trabajen con los directores, coordinadores de sus carreras, para que no haya desajustes. Piensen que van a estar los estudiantes trabajando en otras materias también. Entonces, coordinar estas cosas para evitar superposiciones o exámenes en momentos en la misma semana, por ejemplo, ¿sí? Y por otro lado también, respecto de la tarea asignada, que sea posible para el docente, para el equipo. Esto es, si ustedes les van a pedir actividades, producciones a todos los estudiantes todas las semanas, piensen que producción escrita siempre requiere una devolución, igual que la oral, digo, pero en el caso de la producción escrita implica que ustedes tienen que leer todos los trabajos. Entonces, ¿es esto posible? ¿Sí? ¿Es necesario en función del primer criterio, o sea, es relevante para lo que tienen que aprender? Entonces, es importante ver de ir regulando esta cantidad de actividades para que no se pierda la relevancia, para que ayude al estudiante a aprender, pero que al mismo tiempo sea posible para ustedes ir dando las devoluciones a tiempo de aquellas cosas que están haciendo los estudiantes. Porque producciones que hagan, que no tengan devolución de ustedes, no tienen sentido. Y por otro lado, pensar esto de la distribución de las clases. Les pedimos que estas cosas que estamos trabajando acá, ustedes las compartan con sus equipos, de modo tal que puedan organizar con ellos cuáles son las tareas y las clases que van a tener otros docentes que no son ustedes. Les pedimos ahí que tengan en cuenta la cantidad de docentes que están trabajando en simultáneo, porque tengan en cuenta que, bueno, para decirlo llanamente, hay un presupuesto para cada carrera en las materias, entonces no podemos trabajar en simultáneo con muchos docentes,
excepto para aquellas cuestiones que realmente así lo ameriten y que les pedimos que piensen, ¿sí? Para poder explicitar en la organización de la materia. Eri. Otro tema que no va en el programa, pero que hay que planificar, a ver, no va en el programa en el sentido que lo que nosotros les pedimos que ustedes expliciten en el programa es qué cantidad de evaluaciones parciales tienen respecto de contenidos, con qué modalidad, pero después hay cuestiones que tienen más que ver con cómo va el proceso y que hay que anticipar, hay que planificar, pero que no necesariamente tienen que estar escritas en el programa, ¿sí? Por ejemplo, en qué momento de la cursada virtual van a evaluar los aprendizajes. ¿Por qué? Porque dependerá de para qué evalúen y cómo lo hagan, si esto tiene que estar explícitamente definido con anterioridad. Esto es, si ustedes van a evaluar para acreditar, y esto es lo que habitualmente consideramos como un parcial o una evaluación parcial, entonces obviamente hay que anticiparles a los estudiantes con tiempo porque aquellas evaluaciones que ustedes saben tienen menos de 6 puntos deben recuperarse. Pero cuando ustedes quieren evaluar para ver si están comprendiendo, y no necesariamente es una evaluación sumativa, sino es una evaluación de proceso, de ver si están pudiendo seguir el ritmo de la materia, si se está entendiendo, etcétera, etcétera, ahí ustedes pueden hacerlo en diferentes momentos, con diferentes estrategias, y no necesariamente tiene que estar anticipado en el programa. Eri. Entonces, sí, lo que es importante es que cuando ustedes vayan a evaluar, tengan bien claro por qué, ¿sí? Y qué quieren evaluar, qué van a evaluar, ¿sí? Si van a evaluar lo que los estudiantes pueden decir respecto de cierto contenido, si pueden explicar cómo se desarrolla un proceso, si tienen que demostrarlo o hacerlo. Porque ahí va a depender mucho de si es un contenido que se pudo virtualizar, entendemos que en la evaluación también van a poder ustedes ver, en una evaluación me refiero en modalidad virtual, no solo lo que dice, sino también cómo lo hace. Algunos docentes en el primer cuatrimestre les han pedido alguna demostración a los estudiantes a partir de un video que el estudiante filmó, si es alguna maniobra, algún tipo de habilidad más de ese tipo, o a través de un examen oral que expliquen cómo se desarrolla determinada cuestión, ¿sí? Entonces, tener claro para qué los vamos a evaluar, qué se va a evaluar, qué instrumento van a utilizar, si es una producción escrita, si es una presentación oral, ¿sí? Esto dependerá de lo que quieren ustedes evaluar. ¿Qué van a hacer ustedes durante la evaluación? Si es una evaluación oral sincrónica, obviamente ustedes tienen que estar ahí presentes, pero además, como ustedes ya saben, en las evaluaciones orales hay que preparar el tipo de preguntas que se van a hacer, anticipar qué cantidad de preguntas sumaría, si van a trabajar con un caso. O sea, durante la evaluación, en el caso de la evaluación oral, generalmente uno dice, bueno, pregunto, escucho, repregunto. Tiene una previa que es importante preparar. Y si es una evaluación que va a ser por escrito, también ver si es una evaluación que es sincrónica y requiere que el docente esté presente, entre comillas, mientras los estudiantes escriben, o en realidad es una producción escrita en la que ustedes solo van a participar después de que la entreguen. Después me refiero, obviamente la tienen que preparar, pero digo, durante la evaluación no van a tener ningún tipo de intervención durante el desarrollo. De vuelta, dependerá de qué es lo que estén evaluando y qué instrumento vayan a utilizar. Y explicitar también qué es lo que ustedes van a valorar. Muchas veces valoramos en el escrito la redacción, otro tipo de cuestiones, aspectos formales, pero no lo explicitamos. Entonces, esto es importante para cualquier tipo de evaluación que se explicite, si es la vinculación entre los conceptos, el uso adecuado, qué es lo que ustedes van a valorar. Si es en un examen oral,
sí, es importante también la manera de explicar, de expresarse, que lo puedan anticipar, porque si lo vamos a evaluar quiere decir que es algo que los alumnos tienen que aprender y por lo tanto tenemos algún tipo de responsabilidad en ese proceso. Tanto respecto de las estrategias, de la intervención del docente como la evaluación, ustedes tienen la posibilidad de acceder a los talleres anteriores, en este caso el taller 4 del programa de formación docente para la virtualización de la enseñanza, que en el campus les pusimos el link para que puedan acceder. ¿Eri? Bien, entonces en concreto, ¿qué es lo que se viene ahora? Que completen la presentación del programa, les pedimos que lo hagan de acá al viernes porque sabemos que estuvieron trabajando en esto, y porque la idea es que aquellas asesoras que estuvieron trabajando con ustedes en la etapa anterior puedan darles una devolución, puedan plantearles algunas cuestiones a seguir revisando, de modo tal que si ustedes lo entregan el 26, nosotras entre el 29 y 30, creo que era lo que habíamos pautado, si no Gisela me corrige, podamos entre el 29 y 30 enviarles la devolución, de modo tal que tengan una semana para hacer la presentación final a Secretaría Académica, que es la que, como ustedes saben, después revisa y sube al campus el programa final. Y lo otro que les queda para hacer, finalizado la presentación del programa, es empezar a planificar las actividades y las evaluaciones del cuatrimestre, que en principio van a ser mayormente virtuales por lo que sabemos hasta ahora. Así que ahora sí, dejamos de compartir pantalla y vemos cuáles son las preguntas, comentarios que quieren plantear. Bueno, por ahora llegó una sola pregunta al chat. Gracias, Lau. Te cuento y vemos si es cortita, es concreta, si mientras van llegando otras preguntas, y si no, creo que estuviste súper clara, así que a lo mejor no hace falta. Zulma preguntaba si pudiera consensuar entre todos, supongo que todo se refiere también a los estudiantes, un horario de encuentro sincrónico diferente al de la materia, si eso implica algún problema. Fíjate que tengo que poner mi cámara porque, disculpen, acá. El tema, Zulma, es más que nada acordar con el resto de las materias, porque por ahí todos los estudiantes pueden, pero es un horario que está asignado a otra materia y que justo esa semana está planteándose una actividad sincrónica, no lo hace todas las semanas, pero esa semana sí, y se genera algún tipo de superposición. Pero eso es cuestión de coordinar con los docentes de las otras materias a través del director de carrera. Así que, si se quieren juntar a las 21 horas, supongo que no va a haber ningún problema, pero... Bueno, hay dos preguntas que dejaron acá en el chat por escrito, y después, Gustavo, si querés, te ofrecemos tomar la palabra para que puedas explicarnos mejor tus preguntas. Por un lado, creo que Flavia está preguntando el tema de la evaluación final. Si fuera sincrónica por Zoom, ¿cuántos docentes se requieren? Creo que algo de esto vimos la otra vez, pero podemos retomarlo. ¿Y qué pasa si la evaluación es escrita? Porque Flavia dice, si fueran 2 docentes para 30 alumnos, a 15 minutos cada alumno, ¿se necesitan 10 horas? Bueno, primero habría que ver si la mejor opción, Flavia, es tomar oral, porque durante el cuatrimestre, no sé cuántas veces los alumnos se expresan en forma oral, pero la voy a dejar a Lau que retome la pregunta. Entonces, Lauri, ¿hay algo ahí del examen oral? Creo que se entendió la pregunta, la fui leyendo a medida que Flavia la escribía. Y después vemos si hay alguna más, porque alguien, la evaluación es escrita y no sé a qué se refiere con la pregunta. Sí. A ver, por un lado, tenemos las evaluaciones parciales y después las evaluaciones finales, ¿sí? Las evaluaciones finales van a depender de haber podido completar la materia en modalidad virtual. Realmente no sabemos si el segundo cuatrimestre vamos a tener posibilidad de presencialidad o no. Entonces, si la materia se pudo completar
toda en modalidad virtual, van a poder rendirse algunos finales, suponemos que en diciembre. Todo esto les cuento. En el primer cuatrimestre, lo que fuimos analizando con los docentes en función de cómo se fue dando el cuatrimestre, las posibilidades de virtualización, fue que muchas materias pudieron desarrollarse completamente en la virtualidad, tuvimos que extender una semana o dos el cuatrimestre, pero hay varias, las que completaron, que van a rendir los estudiantes los finales en julio, y lo van a hacer en modalidad virtual, ¿sí? Ahora, modalidad virtual depende de la materia, de los contenidos a evaluar, si lo van a hacer con un examen oral o un examen escrito. Eso todavía hay materias que están terminando de definir, si el examen final va a ser oral o escrito, ¿sí? Por otro lado, hay materias que como tienen contenidos, y eso creo que por ahí había una pregunta, hay materias que tienen contenidos que no se pueden virtualizar, no van a poder terminar su cursada mientras dure la virtualidad. Entonces, esas materias quedan abiertas hasta el momento en que se pueda retomar la presencialidad. No van a poder tomar examen final, ¿sí? En el caso de las evaluaciones parciales, ahí, bueno, lo que hay que plantearse es, de vuelta, qué es lo que los estudiantes tienen que aprender en la virtualidad y cuál es el mejor instrumento para evaluar eso que tuvieron que aprender. Y lo que es importante es definir si es una evaluación de proceso o es una evaluación que ya, con la que vamos a considerar que ese contenido está ya aprendido, ¿sí? Y sobre el que no vamos a volver más adelante. Con esto quiero decir, si nosotros estamos evaluando, hacemos las evaluaciones parciales para ver el nivel de aprendizaje de los estudiantes, qué es lo que fueron aprendiendo, pero después el examen final es una evaluación integradora, es valioso usar diferentes tipos de instrumentos porque vamos a estar abordando cosas diferentes y en diferentes momentos. Ahora, si nosotros, en realidad la evaluación parcial es una evaluación que cierra, ¿sí? En el sentido de que con esa evaluación yo doy por acreditado el aprendizaje de un determinado contenido, para poder definir si es oral o es escrita, tengo que tener claro qué es lo que necesito, qué evidencia necesito de ese aprendizaje. Y la verdad es que a veces, por escrito, se puede hacer perfectamente, no es necesario hacerlo oralmente, excepto que yo quiera ver cómo se expresan, cómo explican oralmente, cómo responden a una situación que yo le propongo en una charla, en un diálogo, ¿sí? Entonces, creo que eso es la primera cuestión a definir. Y después entonces, como pasa en los exámenes orales finales, uno también se plantea, si tiene 20 alumnos, si puede estar 10 horas, 5 horas seguidas, escuchando, ¿sí? Entonces, creo que esa es una pregunta que nos tenemos que hacer tanto para la modalidad virtual como para la modalidad presencial. No sé si responde, Flavia, a tu pregunta. Tiene cara de preocupada, Flavia. Bueno, fíjate, Flavia, si querés hablar, dale, cortito, porque de pronto se explotaron las preguntas. Dale. ¿Te desmuteás sola? A ver, ahí yo te... Ahí está. No, mi pregunta es, porque a ver, nosotros tomamos y estamos a cargo, digamos, tanto de tóxico en medicina y en farmacia y bioquímica. Obvio que en farmacia y bioquímica no es virtualizable, y eso ya lo charlamos, varias cosas. Pero ahora en julio, por ejemplo, le vamos a tomar con Aida, una alumna final de farmacia y bioquímica, y charlándolo con Aida, por cómo va a ser el examen, nosotros pedimos para una alumna un Zoom de 1 hora. ¿Por qué? Porque seguramente sea charlado durante 10-15 minutos, pero después va a tener una producción escrita. Pero lo escrito, que le va a llevar tiempo, también es sincrónico, porque nosotros tenemos que ver que esté sola haciendo la producción esa alumna. Entonces, cada examen
si es de esa manera, y te lleva como media hora por alumno. Farmacia y bioquímica son, en este año, no tantos alumnos, el año que viene ya ingresan 15, creo que para este cuatrimestre, pero en medicina, que son entre 30 y 40 alumnos, si uno empieza a pensar eso, en ese tipo de modalidad, que yo creo que si es escrito, lo mismo tiene que ser sincrónico, porque yo tengo que estar viendo que no tiene una bibliografía al lado para que haga la producción escrita, es mucho tiempo que uno tiene que estar, y más si son pocos docentes. En medicina somos 3 docentes y en farmacia y bioquímica somos 6. Entonces se nos duplica el tiempo para tomar la evaluación, ya sea en Zoom charlada o por escrito, que también tiene que ser sincrónico. ¿Se entiende lo que quiero preguntar? Sí, se entiende perfecto, Flavia. Quizás lo que debemos pensar es si es posible hacer algún tipo de preguntas que no tengas que estar mirando, que a lo mejor sean a libro abierto y que requieran algún tipo de elaboración y no solo memorización, que tenga un tiempo definido y lo envíe en una tarea del campus, porque claramente, como vos lo estás describiendo, es un nivel de exigencia para los docentes que es imposible de sostener. Y además tampoco sabemos si es una práctica valiosa. Digo, sí, puede estar con alguien, si justo está conviviendo con alguien en su aislamiento, también se pueden machetear en el aula, digo, como los machetes siguen existiendo, hay estrategias para copiarse. Digo, me parece que ahí, por lo menos mi perspectiva sobre la evaluación, no sé si Lau lo ve distinto, es confiemos un poco, es una nota, es importante, generemos un examen que exija algún tipo de reflexión y elaboración, le limitas el tiempo y le decís, mira, en 1 hora lo tenés que estar subiendo al campus. Y se acabó, no va a estar de babysitter mirando lo que hace, porque me parece que también podría estar alguien por fuera del foco de la cámara y que vos no lo veas y que le esté haciendo señas desde atrás. Digo, es como... No parece como muy práctico. Si querés después, quien esté acompañando en farmacia y bioquímica o conmigo, nos sentamos y vemos un poco más algunas ideas, pero no hagan eso. Me parece a mí, no sé, Lauri, ¿vos qué pensás? Sí, estoy de acuerdo. Pensemos también en qué tipo de profesional estamos formando y qué tipo de cosas tienen que ser capaz de hacer solo. Hoy por hoy creo que todos nosotros sabemos que hay muchas cosas que hacemos con otros para resolver nuestra situación de la práctica, ¿no? Recurrimos a bibliografía, artículos. Entonces, tenemos que tener muy claro cuáles son las cosas que uno tiene que tener a mano, y cuando digo a mano, digo con uno mismo, y cuáles son las cosas a las que va a recurrir en su práctica profesional, que no requieren la inmediatez de tener que responder algo. Entonces, también tenemos que ir trabajando en eso para que las evaluaciones reflejen realmente lo que queremos ver que los alumnos son capaces de hacer o de resolver solos en un tiempo determinado, ¿no? Estoy de acuerdo. Lau, cambiamos de ángulo. Dale. Elsa Villalba pregunta Sí. por las horas de la materia, si continúan igual que las del año anterior, hubo modificaciones, ahora retomamos. Y también hay una pregunta sobre regularidad y correlatividad, que preguntan si, dado que hay materias del primer cuatrimestre que tienen postergada completar la cursada, si se pueden tomar parciales que acrediten alumnos aunque deban materias antelativas. Bien, respecto a la carga horaria es la misma, o sea, no ha habido cambios en los planes de estudio que cambien los horarios de cursada, la carga horaria de las materias. Lo que sí puede suceder es que, como decíamos, hay contenidos que no se pueden virtualizar y por lo tanto la carga horaria semanal de la materia mientras dura la virtualidad puede ser menor porque vos en la semana habitualmente, doy un ejemplo cualquiera, la materia tiene 15 horas de cursada semanal, de las cuales la mitad son para prácticos en el laboratorio o en sala o donde sea, ¿no? Entonces, como hay cuestiones que no se van a poder trabajar en la virtualidad, que son las que les pedimos que ustedes terminen de definir, una posibilidad es que la carga horaria semanal durante la virtualidad sea la mitad, porque esas 7 horas que son para prácticos no las vas a estar usando, ¿sí? ¿Por qué? Porque las vas a necesitar para cuando vuelva a la presencialidad
no sabemos cuándo, por ahí en enero, por ahí en febrero, por ahí en diciembre. La verdad es que no lo sabemos. Entonces, puede ser que en la semana dediques la mitad de la carga horaria durante la virtualidad, ¿sí? O puede ser, no creo que sea lo mejor, pero puede ser, y eso es lo que les decía antes, que trabajen con los directores de carrera, digan, bueno, todos los contenidos que se pueden virtualizar, los vamos trabajando durante las 15 horas que tiene la materia semanal, y en vez de que esto dure 4 meses, va a durar 2, y entonces termino antes la cursada virtual hasta que vuelva a la presencialidad. Eso es lo que yo les pedía, que analicen y que vean con los directores de carrera para ver cómo articulamos entre las distintas materias y en cada uno de los años, ¿sí? Que es lo que estuvimos haciendo en el primer cuatrimestre. Respecto de la regularidad y las correlativas, ¿sí? Lau, perdón, te interrumpo. Beatriz, ¿te parece que esto que aclaró Laura recién responde un poco a tu preocupación? Digo, antes de pasar de tema, contanos por el chat, porque Beatriz justo está preocupada porque su materia, Beatriz Varela, implica el uso de microscopio en laboratorio. También puede suceder, no nos sucedió en el cuatrimestre anterior, pero puede suceder que alguna materia tenga una carga horaria que requiere presencialidad tan alta que no tenga sentido que se desarrolle ahora en el segundo cuatrimestre. Digo, no ha sucedido, pero puede pasar que uno se plantee, la verdad que mi materia tiene un 75% de carga horaria presencial, que requiere presencialidad sí o sí, y la verdad es que, como no sabemos, está claro que hasta octubre, como viene la mano, no va a haber presencialidad. Entonces, puede ser que alguien plantee, la verdad es que yo no tengo contenidos para trabajar 2 meses en la virtualidad. Y eso me parece que es importante considerarlo, hablarlo con el directora de la carrera, y lo conversamos. Digo, no ha pasado en el primer cuatrimestre, pero puede ser que haya algún caso en este segundo cuatrimestre. Respecto de las correlatividades que planteaban antes, lo que planteamos en una normativa que les compartimos la vez pasada, es que existe la posibilidad de empezar materias del segundo cuatrimestre que tienen correlatividad con materias del primero, siempre y cuando el docente responsable de la materia, en acuerdo con el director de la carrera, digan, sí, nosotros podemos avanzar hasta este punto, no más, porque hay contenidos de la materia antelativa que son necesarios para que nosotros avancemos. Entonces, es importante que puedan hacer ese análisis y decir, bueno, estos contenidos sí pueden avanzar, estos no, porque se supone que tenían que haberlos trabajado en la materia anterior y no lo hicieron. Entonces es importante que hagan el análisis, lo compartan con la directora de carrera y nos lo hagan saber para que quede claro cómo va a ser la cursada y qué es lo que se va a poder avanzar y qué no. Sí, justo eso mismo le estoy chateando a Beatriz. Sí, es esto, digamos, cada uno va a tener que evaluar, el tema es que eso quede claro en el programa, ¿no, Laura? Como que los estudiantes tengan claro, miren, en la virtualidad vamos a llegar hasta acá. Y si cuando terminamos con esto ya hay presencialidad, abordaremos el resto, y si no, esperaremos al retorno de la presencialidad para completar la cursada. Eso es algo que tendrían que ir como definiendo para que todos lo tengan claro, las autoridades del instituto, sus estudiantes, el equipo docente si no están solos, como poder comunicar, ¿sí? Anticipar y comunicar. Acá Eri me acotaba, Lau, que además en el campus tienen las disposiciones sobre secretaría académica, sobre regularidad, para que las tengan a mano a la hora de, si quieren fundamentar en el programa las decisiones tomadas, por ejemplo, que quede claro que se asientan en esas cuestiones. Siguen llegando preguntas, Lau. Gustavo, vamos a darte la palabra en 1 minuto. Si ves que las dudas que tenías no se van respondiendo en el camino, en un ratito te damos la palabra para que brevemente puedas reponerlo oralmente. Decime si te parece bien. No, Mario, que se despide, sí. Ah, bueno, ahora, chao Mario, hasta la próxima. A ver, pregunta María
si tenemos algún instructivo para compartir con el resto del equipo docente de la materia para repensar las preguntas para un examen en esta modalidad. Yo me permito, Mari, decir que es las preguntas de un examen en cualquier modalidad. Digo, porque las preguntas lo que tienen que reflejar es lo que necesitamos que nuestros y nuestras estudiantes produzcan. Entonces no tiene que ver solo con, digo, podemos aprovechar que estamos en esta modalidad para meter cosas que en otro momento estaba costando, que sé que vos las dominás. Instructivos no tenemos. Lo que tenemos es bibliografía, pero todos los que pasaron por la carrera saben que a lo mejor no es tan sencillo. Acá Eri y yo que vamos compartiendo algunos abordajes, tenemos el texto de Burbules que habla sobre el tipo de preguntas, hay como material que puede ser interesante, pero es denso, hay que sentarse, leer un texto pedagógico. Quizás lo que tengan que hacer vos y Aida o vos, no sé quién está a cargo de la materia, es sentarse a discutir qué queremos evaluar, qué es lo que un estudiante de la materia que ustedes tienen a cargo sea capaz de producir, y en función de eso, cómo un examen releva eso, cómo hacemos para obtener la información adecuada. Después, si necesitan ayuda, no me acuerdo quién está acompañando farmacia y bioquímica, creo que es Ayelem. Sí, las puede ayudar a terminar de ajustar, pero básicamente lo que hay que trabajar es en la cuestión del sentido de la evaluación. Sí pueden compartirle el video que decía Lau sobre evaluación del taller anterior que estuvo a cargo de Caro, está el PowerPoint, hay algún material que se produjo en el instituto en general, pero van todas más a el sentido de la evaluación que a cómo construir preguntas. No podemos decirte mucho más que eso. Igual ya sabía que le ibas a contestar eso, Gisela. Obvio. Bueno, Gustavo, ¿querés tomar la palabra? Tiene 2 o 3 preguntas, podés decirlas, pero porfa, sé breve. Dale. Sí, claro, perdón, y voy a ser lo más breve posible, gracias. La primera es, el programa, yo inicialmente lo hice en forma dirigida al director de la carrera para que apruebe la materia electiva. Ahora, el programa tiene que estar dirigido, el destinatario son los estudiantes, o la adaptación del programa que fue inicialmente presentado a la Secretaría Académica y al director de la carrera, ¿va a ser modificado para los estudiantes, o esa adaptación, quién la hace? No sé. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, en mi consideración, los exámenes parciales tienen una función formativa y no sumativa. Por lo que quisiera que haya un examen final que no se puede promocionar. Saber si eso es posible. Y la tercera pregunta, muy cortita, tiene que ver con la validez de la evaluación, porque el otro día Brailovsky habló sobre que la validez incluye no solo lo que siempre consideramos, sino también la validez de fraude, que la verdad es que es muy, muy difícil, incluso con evaluaciones integradoras, en este caso a través de la virtualidad. Gustavo, a ver, los programas tienen varios destinatarios, pero yo te diría que el principal es el estudiante, que es aquel que va a ser, al que está dirigido el programa formativo, la materia, ¿sí? Fíjate igual, porque tu programa nosotros lo vimos, está compartido en el Drive, si no, Loli te lo vuelve a linkear, pero la idea es, como planteamos la vez pasada, que el programa comunica a diferentes actores. En este caso particular, tiene que quedar muy claro para los estudiantes, y además porque es una materia electiva y ellos miran el programa para elegir si quieren o no hacer esa materia, ¿sí? Respecto de la evaluación, justamente en el instituto, el docente tiene que decidir y explicitarlo en el programa si la materia se puede promocionar, esto es con 8 o más en cada instancia evaluativa, o sí tiene examen final obligatorio. Entonces es una decisión del docente que tiene que quedar explícita en el programa. Y la tercera pregunta que hacías, creo que era la Perdón, que decía... Lau, una duda.
pero las notas de parciales formarían parte de la nota de cursada, que sí hay que Sí. poner, aunque no forme parte de la calificación final. Quizás le podríamos Sí, no, es acercar parte de la calificación final. A ver, los exámenes, si la materia Espera. tiene... Un segundo, Lau. Quizás le Sí. podríamos acercar a Gustavo el reglamento de régimen de estudios, la última versión, que a lo mejor no lo tiene, donde explica cómo es el sistema de evaluación y calificación en instituto. Sí. Loli, ¿se lo mandamos después? Sí, Digo, porque justo, tú- perdón, quería también hacer un comentario. Gustavo, habías comentado algunas de estas preguntas, las habías escrito de otra manera y habías puesto otras en el foro, que yo te contesté primero por privado y después conversando con las chicas las pusimos abierta porque es una respuesta que les puede servir a muchos. Ahí había una cuestión de la promoción, del examen final, que es una decisión del docente y demás. Te puedo, sí, claro, mandar el reglamento de alumnos, como para que tengas todo el apartado de evaluación, cualquier cosa nos consultás. Y sí quería hacer un bocadillo respecto a tu programa, que estaba haciendo memoria, está en el Drive y ese que vos estuviste editando. Nosotras ya lo habíamos mirado al principio de año, cuando vos enviaste la planilla, y estaba bien en cuanto a destinatarios, digamos. No me parece que sea necesaria una adaptación de, por ejemplo, hacerlo más directo para estudiantes. Estaba bien, como para que te quedes tranquilo, digamos. Sí. Lo que habría que focalizar es bien esto de los contenidos a virtualizar, la regularidad en este contexto y la modalidad de exámenes. Sí. En todo caso, después lo conversamos directamente, Gustavo. Creo, Loli, que nosotros además le habíamos adaptado algunas cosas a ese programa, porque él Sí. también sí hablaba de cuestiones que las habíamos ya adaptado, ¿sí? Y el último tema que planteabas, que era la cuestión del fraude, a ver, también es lo que planteaba Brailovsky era en relación a los exámenes, que son exámenes de habilitación en Canadá. No sé si todos lo conocen a Carlos Brailovsky, pero bueno, él vive hace muchos años en Canadá y participa de los exámenes para acreditar, para matricular a los docentes, para habilitarlos en la tarea. Parece que estás acompañado, Gustavo. Para habilitarlos a desempeñarse como médicos en Canadá. Entonces, las implicancias son un poco diferentes. De todos modos, no quiero decir que no es importante el tema del fraude, pero estamos en una etapa formativa que me parece que es importante ir explicitando algunos criterios, algunas cuestiones, y lo que suele suceder, además, es que nosotros no tenemos tantos estudiantes, y en general los docentes conocen quiénes son los estudiantes. Más difícil que haya fraude, por ejemplo, respecto de la identidad, que es un tema que en exámenes masivos de selección o de habilitación profesional puede tener otra complejidad. Entendemos que acá eso es más difícil que suceda porque en general todo el mundo conoce a sus alumnos porque son un número más acotado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Son las 12 y no los queremos demorar mucho más, pero a ver si hay alguna cosa más. Me parece que no se nos escapó ninguna. Eri, ¿alguna pregunta? Me parece que lo que es importante acá es, estamos en una situación realmente de excepcionalidad, pero de lo que venimos trabajando en otros talleres también, hay preguntas que se repiten en esta modalidad. Quizás lo más complejo en este momento es que no sabemos, no es que, bueno, decidimos que va a ser virtual y ya está, es que estamos en un contexto donde no sabemos, o sea, sabemos que hay cosas que hay que trabajar en la presencialidad, pero no sabemos cuándo va a volver esa presencialidad. Creo que eso es lo que hace más compleja la situación. Pero después, las preguntas, las cuestiones a tener en cuenta, en realidad son muy semejantes en una modalidad y en la otra, porque preguntarnos por qué es lo importante, qué es lo que tienen que aprender los estudiantes, cómo evaluamos si aprendieron o no eso, cómo intervenimos para ayudarlos a aprender, son preguntas que nos tenemos que hacer y que los vamos a invitar a seguirse haciendo el año que viene cuando estemos programando, pero para la presencialidad. Aunque probablemente esta experiencia, que no nos habíamos propuesto vivir, pero que estamos todos metidos en ella, nos van a ayudar a replantearnos montones de cuestiones respecto de qué es lo que necesita presencialidad y qué es lo que no. Y si hay cosas que esta vez hicimos en modalidad virtual, que el año que viene, cuando haya presencialidad,
podemos seguir sosteniendo en esta modalidad. Si bien las carreras de grado son básicamente presenciales por su normativa, por sus estándares y todo esto, pero tal vez algunas cosas que hacíamos en clase no necesitemos hacerlas en clase y aprovechemos los tiempos de clase para otras cosas. Digo, creo que de esto vamos a aprender y a sacar muchas ideas y aprendizajes para las próximas cursadas. Lau, Ana y... ¡Ay! Tu compañero que está ahí, no me acuerdo el nombre, también es docente de la carrera. Está muteado. Diego. Sí. Diego Áspera. Ah, ahí está, y Diego Áspera. Ana pregunta, porque para virtualizar los contenidos de su materia vendría bien un programa, un software informático específico. Entonces lo que pregunta es si el instituto puede ayudar con los recursos vinculados a ese programa. Yo diría que lo ven en privado, que mande un mail, no sé si es a Susana y a Miguel Ángel o a Secretaría Académica, Lau, para evaluar cuál sería la posibilidad de disponer de esos recursos. No sé si es para docentes o para docentes y estudiantes. Sí, ¿querés que te desmutee y...? Ops, no me está dejando. Marian, ¿me ayudas? Yo te ayudo. Ahí está. No, la idea es, este es un programa obviamente gratuito, ¿sí? O sea, no es que es un programa que le va... Que hay que conseguir, que hay que comprar. Se puede comprar, sería de mejor calidad, pero con el gratuito nos alcanza. El problema fue que otros años, sin tanta necesidad, lo planteamos, los alumnos algunos tuvieron bastantes inconvenientes para bajarlos. Y a lo mejor necesitan... ayuda para soporte esto. técnico para eso. Ese es el tema. Te explico cuáles son las bondades del programa. Hay cosas que tenemos que ver nosotros que son en 3 dimensiones. Y este programa ayuda para eso. Es un sencillito. Nosotros en clase... Lo que podemos hacer, Diego y Ana, no sé qué te parece, Aye, es que te cuenten a vos y articulás con el equipo de tecnología y educación del instituto, a ver cómo, a lo mejor hay que armar un instructivo o cómo facilitar el trabajo con los estudiantes. ¿Lo ven con Ayelén después? Sí, ya le mandamos una, no lo recibí. un arrobado. Bueno, después lo miro. Y si tienen información, por ejemplo, de cuánto es la suscripción a ese programa y... No, digo, porque por ahí la versión... Lo podemos hacer, lo que pasa que nosotros lo que usamos es una cosa no legal, digamos, porque... Bueno, por eso. Y todo lo demás. La idea sería ver si lo podemos usar, si podemos contar con esa versión, que me parece que además... Si puede llegar a servir para nosotros y para más adelante. Y para más adelante también, porque dibujar Por eso y por ahí para otras materias, entonces por ahí nos conviene tener el oficial, digamos, si no es una cosa que me imagino que no debe ser muy costosa, si tenemos ese dato y como dice Gise, podemos contar con el soporte del área de TED del instituto para ver qué necesitan para que esto funcione mejor. Tenemos por suerte un mes y medio, capaz que en un mes y medio, 2 meses es algo solucionable, o si no es en los próximos 2 meses, por ahí dentro de 3. Pero lo que me parece interesante, más allá de cómo lo operativicemos, porque ya necesitamos ver como más la especificidad, Aye seguramente los orientará y acompañará en esto, es que es interesante para el resto pensar en este tipo de cosas. Si conocen aplicaciones informáticas que podrían facilitar cosas que hasta ahora las resolvían de otra manera, está bueno poder explorar, diagnosticar su inclusión, ver si hay versiones gratuitas, si el instituto puede comprar, si esa compra implica que los estudiantes también puedan acceder, si hay licencias educativas, etcétera. Por ahí se puede... Es interesante porque este año nos da, como ustedes decían, la posibilidad de explorar cosas que hasta ahora no, y que a lo mejor aún cuando estemos en una cursada completamente regular y presencial, sea valioso contar con ese tipo de recursos, ¿no? Sí, igualmente nosotros siempre, nos arreglamos con modelos moleculares, bolitas y palitos, pero, y que eso el instituto lo tiene y nosotros... Nos lo consiguió,
lo empleamos, pero de pero repente nos encontramos con la imposibilidad de poder usar ese tipo de modelos. Y entonces pensamos en eso porque al fin y al cabo también un poco lo incorporamos en lo que estábamos dando en Orgánica 2 y bueno, hoy cerramos casi la última clase en Orgánica 2 y ya ahora les toca algunas que otras preguntas, repensar para el examen, pero ¿sabés qué? Era útil, porque es útil ese mismo programa. Le digo, bueno, si el que lo tiene bajado, el que lo pudo bajar y qué sé yo, pruebe con esto, pruebe con lo otro, y se pueden contestar ellos. ¿Entendés? El programa es muy versátil. El programa es muy potente. Claro. Buenísimo, qué bueno que hayan identificado algo que implique ese nivel de utilidad. Lo seguimos por privado porque creo que a lo mejor es más específico. No, está buenísimo. Por la interrupción, pero me parece que estaba piola. Ana y Diego, puede ser inspirador para otras materias, que a veces creen que no cuentan con recursos que eran materiales o físicos y a lo mejor si exploramos encontramos soluciones. Me parece no les muy compartimos, útil. sí, no les dijimos, pero la idea también es compartirles a través del foro el acceso a producciones, experiencias que están compartiendo otros docentes respecto de qué cosas han ido haciendo en la virtualidad, que por ahí pueden ser inspiradoras para lo que ustedes tienen que hacer también. Entonces, en el foro después les vamos a poner el acceso para que puedan ver, y bueno, vamos a tratar de que este espacio esté abierto, este espacio está abierto para que todos los docentes del instituto puedan ver y compartir, porque me parece que va a enriquecer a otras materias también. Bueno, no sé si queda alguna cosa más, si no, la seguimos por el foro. Vamos cerrando, ahí Aye ya está en contacto también por el chat con Diego y Ana. En el foro, como vos decías, Lau, pueden seguir haciéndonos preguntas. Aclaración, la devolución de las tutoras a los programas iba a llevar unos días más. Las fechas que dijiste no eran exactos, pero en el campus tienen el cronograma, ahí está indicado, hasta el 1 o el 2 creo, ¿no, Eri? Era que vamos a estar devolviendo. Algunas nos quedamos con menos programas para acompañar, pero hay algunas que tienen mucha actividad en sus programas y van a requerir un poquito más de tiempo. Así que por las dudas lo aclaramos. Perfecto. Bueno, los leemos en el campus, esperamos que les haya sido útil este espacio, el de la semana pasada, el intercambio en documentos, en foros, etcétera. Acá estamos, somos muchas y queremos acompañar y ayudar a la tarea que están haciendo, así que las seguimos leyendo en principio. Compartan con sus equipos, ¿sí? Cualquier cosa nos dice. Bueno, abrimos micrófonos y así nos podemos saludar. Hasta la próxima, en otra modalidad, ojalá, no sé. Ojalá. Chao, gracias. Decirles que pueden, no, las hijas de Gustavo, que saluden también, pueden. ¿Dónde están? Sí. Chao. Chao.